La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. El tema de la seguridad de la persona humana, bienes e instalaciones privadas arrecia de nuevo ante las agresiones de presuntas bandas de extorsionadores que han elevado el tono de sus objetivos en el cobro del mal llamado impuesto de guerra que afecta a ciudadanos, transporte privado y grandes compañías del país. A finales de abril, la Sociedad de Transporte Cristina se vio forzada a cerrar operaciones de manera temporal ante la muerte violenta de uno de los conductores y el incendio de 2 de sus unidades, al parecer como advertencia del pago de una extorsión de 36,000 lempiras semanales. El crimen fue captado por cámaras de seguridad, lo que permitió la captura de Ana Córdoba Bonilla, una joven de 20 años de edad, miembro de la pandilla 18 y aficionada a las narconovelas, según su cuenta de Facebook. Para el mes de abril de este año, la policía contabiliza la muerte de 993 transportistas en todo el país. 3 meses después, en lo que va del mes de junio, se reportaban 63 muertes violentas entre operadores, empresarios y usuarios de dicho servicio. A comienzos de 2016 y como parte de la Operación Avalancha, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC hizo incautaciones de bienes y dinero en efectivo por arriba de 200 millones de lempiras adquiridos por la Mara Salvatrucha a través de extorsiones. El 7 de junio, 3 ciudadanos perecieron en un tiroteo en el que un autobús de Transporte Cristina en La Ceiba, departamento de Atlántida, resultó quemado. Otro ataque a este martirizado rubro sucedió el 8 de junio en el municipio de La Entrada, Copán, cuando personas no identificadas obligaron a los pasajeros a abandonar un bus de transportes Tilpa, al que después rociaron con gasolina para incendiarla. Un mes después, la Policía Nacional capturó a 3 jóvenes que se disponían a incendiar una unidad de transporte estacionada en la terminal del barrio Villadela de Comayagüela. Algunas pesquisas de las autoridades confirmaron que el ilícito fue una amenaza para presuntamente reclamar el pago de una extorsión. El 10 de agosto, los extorsionadores mostraron sus garras otra vez cuando incendiaron una unidad interurbana de la compañía Discovery. El incendio no dejó pérdidas humanas, pero sucedió una semana después de que desconocidos dispararon contra la terminal en esta capital. En las últimas horas, un conductor y otro cobrador de un bus rapidito y ambos hermanos cayeron acribillados a balazos por desconocidos que los atacaron en la colonia Villanueva al oriente de la capital. Otra agresión simultánea se presentó contra el operador de un rapidito que murió a balazos por desconocidos que lo atacaron en el barrio El Manchén. La violencia y el tipo de objetos de los delincuentes subieron de tono con las amenazas y ataques a grandes empresas como Camosa, Café El Indio, Leide y Bimbo. En estos casos, se desconoce el monto de la extorsión, pero el solo hecho del nivel de objeto elevó la alarma ciudadana y multiplicó reclamos para que el gobierno endurezca las políticas y medidas de seguridad pública. Cuerpos de seguridad como Fusina, Dirección Policial de Investigaciones, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han multiplicado operativos de control ciudadano y vehicular, dando con la captura de presuntos responsables de ataques a instalaciones de Camosa y supuestos incendiarios de la furgoneta de Café Indio. Además, destaca en este preocupante contexto una notable baja de 100 a 56 muertes violentas por cada 100,000 ciudadanos durante el último año. Incluso desde el Poder Ejecutivo y altos cargos de seguridad e inteligencia nacional se denuncian posibles disputas de rutas en el transporte e infiltraciones de malvivientes entre el personal de algunas de las empresas afectadas. Para el Foro La Entrevista les informó Claudia Díaz y Clelia Cárcamo. La nota introductoria fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Muy buenos días, bienvenidos a la entrevista. Hoy es miércoles 31 de agosto del 2016. Gracias a usted que nos hace el favor de sintonizarnos y por supuesto seguir temas de importancia nacional como el que vamos a estar tratando el día de hoy.
Soy Carla Calidonio y hoy vamos a presentarle el tema, la extorsión, los operativos que se están realizando en el país. ¿Qué pasa con las fuerzas de seguridad y de orden público? ¿Qué operativos se están realizando para contrarrestar lo que ustedes acaban de escuchar en la nota introductoria? Por supuesto, expertos en el tema con los que vamos a estar analizando qué ha pasado con los operativos, qué está pasando en la realidad nacional, qué se espera a futuro. Se los presento de inmediato. A mi derecha está el coronel David Arriaga, quien es el comandante de la Fuerza de Seguridad Institucional FUSINA. Muy buenos días, comandante. Muy buenos días, licenciada. Gracias por la oportunidad que nos dan de compartir. Gracias por la familia Canal 11, gracias por la ciudadanía que están pendientes de los programas que esta prestigiosa empresa diariamente tiene. También damos la bienvenida al coronel Oscar Reyes Paz, quien es el comandante de la Policía Militar. Bienvenido, coronel. Muchísimas gracias, buenos días, licenciada. Es un placer estar en este foro tan importante para debatir temas de actualidad como es el que vamos a tocar el día de hoy. Tenemos al director de la Dirección Policial de Investigación, José Alfredo Ponce. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, licenciada, amigos de Canal 11 y pueblo hondureño. La verdad es que la Dirección Policial de Investigaciones estamos atentos a cada uno de los hechos que ocurren en el país, licenciada. Tenemos también al oficial Isaac Ponce de la Fuerza Nacional Anti-Extorsión. Buenos días, licenciada. Gracias por la invitación a este foro y primeramente también darle gracias a Dios por estar acá. Y nos acompaña también el abogado Mario Chinchilla, ex fiscal del país. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, Dios bendiga Honduras y un placer estar en este programa para poder contribuir también a la nacionalidad con las opiniones que verteremos en el mismo. Bien, comenzamos con el coronel David Arriaga, quien es el comandante de la Fuerza de Seguridad Institucional. Coronel, haciendo un recuento, son más casi de 12 operativos que se han realizado en el país, entre la Operación Avalancha, la Operación Morazán, la Operación León, de que se han estado realizando acciones para contrarrestar estos hechos delictivos en el país. Sin embargo, pareciera que a la par de los operativos también, pues estas fuerzas delincuenciales están arreciando con más fuerza. ¿Qué está pasando en este momento en el país con estas actividades que se están realizando? ¿Cuál es la realidad del país? Bien, como usted lo manifestaba, se han estado realizando diferentes operaciones, diferentes acciones para poder dar respuesta a ese flagelo, a la situación que está viviendo el país. Y este trabajo es un trabajo coordinado, un trabajo integrado donde están trabajando varias instituciones, varias organizaciones del Estado para hacer frente a esta situación. Sabemos que personas que están ocasionando caos, problemas, temor en el país, están haciendo acciones porque se ven que el Estado está trabajando, que el Estado está haciendo conciencia responsablemente para dar respuesta a la ciudadanía, ya que como ciudadanos estamos anhelando, estamos trabajando con toda nuestra voluntad, con toda nuestra fuerza, responsablemente para que nuestro país pueda estar en paz y tranquilidad. Y todas las actividades y operaciones que realizamos es por la integración de las diferentes instituciones, del compromiso que tenemos para poder dar respuesta a la ciudadanía. Algo importante también que se mencionó, coronel, justamente en el tercer aniversario de la Policía Militar y de Orden Público, el presidente fue enfático en manifestar que no retrocederían ni siquiera 1 milímetro en lo que se está realizando hasta el momento. También habló de la creación de 2 batallones más de la policía, esto para el año 2017. Sabemos que es imposible que cada hondureño tenga a la par un policía que le esté resguardando. ¿Qué pasa con las organizaciones criminales? ¿Están mejor preparadas?
están, como bien decía el coronel, sabiendo que con estas actividades que está realizando pues el gobierno en coordinación con estas otras instituciones, están buscando otro tipo de estrategias. Sí, así es, licenciada. La participación de la Policía Militar de Orden Público en el combate a la delincuencia es permanente, es constante. Permanentemente hacemos diferentes análisis para diseñar diferentes estrategias. Es importante resaltar la labor de prevención y la labor definitivamente de combate frontal al crimen organizado. La integración que tenemos en el marco de Fusina es importante resaltarla también. Esto nos ha permitido tener éxitos importantes. Todos los aquí representados estamos comprometidos en llevar la paz y la tranquilidad a la población. Obviamente la creación de 2 batallones más de la Policía Militar de Orden Público vendrá a incrementar definitivamente la capacidad operacional nuestra. No creemos que la delincuencia esté mejor preparada que nosotros definitivamente. Simple y sencillamente están haciendo acciones desesperadas por los diferentes operativos, por la presión que están ejerciendo las diferentes entidades que operamos en el marco de Fusina. Bueno, y es que es a ojos vistas que hay muchas operaciones, mencionaba al inicio que son más de 12 operativos que se están llevando a cabo en distintas partes del país. Prácticamente todo el país está bajo estas operaciones, inclusive se realizó en abril de este año en Roatán, una localidad que aparentemente pues estaba libre de contaminación. Sin embargo, la operación Malvinas se llevó a cabo en abril de este año. Por otro lado, allanamientos, cualquier cantidad de allanamientos, solo en la operación Trueno fueron más de 110 allanamientos los que se realizaron. La última, la operación Ariete, precisamente para investigar a los policías separados. Y se habla mucho pues de la infiltración que pueden tener elementos que están siendo depurados en los grupos antisociales. Con respecto a esta última parte, vamos a hacerle la consulta al exfiscal Mario Chinchilla. ¿Cuál es la mecánica que se sigue, señor Chinchilla, abogado Chinchilla, para pues darle un seguimiento lógico de lo que pasa cuando hacen los operativos y las capturas? ¿Cuál es el papel del Ministerio Público y qué debería, según su opinión, estar haciendo mejor o qué está haciendo mejor el Ministerio para llevar la secuencia de cuando se agarran a los criminales y se les hace el proceso respectivo? Sí, el combate a la criminalidad tiene distintas aristas dependiendo de las especialidades con que las organizaciones policiales trabajan y también el tipo de delincuentes que están combatiendo o persiguiendo. La delincuencia común pues es sometida generalmente por los órganos de investigación y la policía tradicional de vigilancia y de patrullaje. Pero en el caso que nos ocupa y del cual conversamos el día de hoy, tiene que ver con criminalidad organizada y eso también requiere una especialidad, requiere trabajo grande de inteligencia, de técnicas de investigación especializadas que son enseñadas en las escuelas de entrenamiento de las policías de investigación y de un trabajo conjunto interagencial y de fuentes de información que sean de respuesta efectiva y que son temas y aspectos que durante los últimos 4 o 5 años en el país están tratando de mejorarse a través de la estructuración de una nueva arquitectura jurídica que comienza desde la creación del Consejo Nacional de Seguridad, la creación de la Policía Nacional de Orden, perdón, de la Policía de Orden Público, Militar de Orden Público, el trabajo de depuración de la Policía Nacional y también la reorganización de algunas instituciones del Estado, como la Comisión de Banca y Seguros, la Dirección General de Migración, la Dirección de Aeronáutica y otras instituciones en donde la criminalidad ha sentado sus bases también para utilizarlas como fuente de recursos, como fuente de información también, y aumentar también sus ganancias a través de actividades distintas a las tradicionales, como el narcotráfico, el robo de vehículos, el secuestro, el asalto bancario, que con las medidas que se tomaron en el pasado pues fueron en alguna medida bajando los índices, ¿no?
Entonces el trabajo que se está realizando en equipo es una muestra importante de la voluntad política del Estado y de la labor conjunta que se pretende realizar precisamente para combatir estos criminales que están organizados. Y si el Estado no se organiza para combatirlos, no se va a tener los resultados que la ciudadanía demanda. Usted mencionaba algo muy importante, abogado, y era precisamente la reorganización de las instituciones estatales, pues para hacerle frente a estas actividades que inclusive ha llegado a tocar alcaldías y ha llegado a tocar pues otros funcionarios del Estado, del gobierno, que por lo menos antes no salía a la luz pública. Es probable que hayan estado involucrados y tenemos por lo menos que más de 8 alcaldes que han sido detenidos y enjuiciados por actos ilícitos y que, como usted mencionaba, pues es en algunos casos ligados al crimen organizado. Algo interesante que mencionaba justamente el regidor Carleton Dávila en una intervención que tenía en el noticiero de la mañana, que hablaba precisamente de la ley, que para él, y eran palabras textuales del regidor, decía que para él el problema era precisamente la ley, que no permitía tener una investigación previa de, en este caso, pues de los regidores y de los alcaldes. ¿Qué piensa usted al respecto con esto del involucramiento de nuestras autoridades locales, de quienes deberían llevar el orden en nuestras comunidades? Bueno, para iniciar, ninguna policía que se considere responsable, serio y profesional va a detener a un ciudadano si no es con razones justificadas. Si un alcalde que es detenido con una orden judicial es porque un juez está convencido que hay indicios de que se cometió un delito y de que ese ciudadano está participando en los mismos y por lo tanto se emite una orden de captura que las autoridades policiales, y en este caso la policía militar también, que ayuda en el trabajo de seguridad, ejecutan, ¿no? Recuerde también usted que la criminalidad organizada recluta también dentro de sus filas a ciudadanos con categoría política, ¿no? Y no es primera vez en el mundo que esto ocurre. Hablaban en el pasado reciente de que Honduras era un estado fallido porque estaba infiltrado por el narcotráfico. Por el narcotráfico y el crimen organizado funcionan en estados fallidos y en estados organizados, totalmente. Para ellos no hay diferenciación en su actuar, ¿no? Y como le explicaba antes también, ellos buscan introducirse en las esferas de la sociedad en todo sentido, tanto en el sector privado como en el sector público, porque eso también va llenando sus expectativas de ganancia, porque la criminalidad organizada son empresas heterogéneas conformadas por personas que actúan dentro del marco legal y dentro del marco ilegal, y conformadas por profesionales de distintas índoles, desde médicos, porque recientemente se descubrió una clínica donde eran atendidos los delincuentes baleados, ¿no? Heridos en las acciones policiales. Ingenieros, peritos mercantiles, financistas, economistas, ¿no? Nadie desconoce que actualmente muchos de los líderes de las maras viven en colonias residenciales del país, o de ciudades como Tegucigalpa, como San Pedro Sula y La Ceiba, en donde antes no se hacía, y que sus hijos y muchos de los miembros de sus organizaciones están siendo llevados al exterior a estudiar maestrías, doctorados, o grados académicos en universidades, y estudian en los mejores colegios de las ciudades, ¿no? Yo recuerdo cuando era fiscal contra el crimen organizado, allá por el año 99 al 2002, 2003, hicimos varias advertencias que el Estado demoró casi 15 o 14 años en tomar las medidas adecuadas a esas advertencias que se hicieron. Gracias a Dios se están tomando las medidas, ¿verdad? Tardías, pero se están tomando. Pero el trabajo que realiza la nueva Policía Nacional y la nueva Policía de Investigación del PI, junto con la Fuerza de Extorsión, la FUSINA y la Policía de Orden Público, Militar de Orden Público, no va a tener los frutos deseados si no son reorganizadas distintas situaciones que tienen que ver con infiltración de la delincuencia en distintos estatus. Y la decisión que se tomó, que fue también la que tomamos en aquellos años, de perseguir los bienes de los delincuentes, ha sido también de la más acertada, ¿no? Porque los fondos que ellos tienen son superiores a veces a los que tiene el mismo Estado y las mismas autoridades, y ellos actúan al margen de la ley, en tanto que ellos pueden llegar a una residencia a secuestrar a un individuo, competencia de ellos, y matarlo ese mismo día,
y la autoridad tiene que llevar un proceso de investigación, ¿verdad? Adecuado, debido proceso, y luego terminar todo con una orden de captura, y ese trabajo no es de la noche a la mañana que se realiza con frecuencia, ¿no? Además también el trabajo que estas organizaciones que están aquí representadas el día de hoy realizan, a veces se ve menoscabado porque no se toman también en algunas medidas institucionales. Yo recuerdo cuando éramos en aquel tiempo pues fiscales contra el crimen organizado, y que por cierto fuimos los primeros que perseguimos a la banda de los Valles y los capturamos con apoyo de la policía Cobras y la policía de investigación allá por el año 2000 o 2001, y yo no sé por qué razón salieron en libertad, porque yo fui despedido en el Ministerio Público con otros compañeros por decir la verdad, ¿no? Pero recuerdo que en esas ocasiones habíamos descubierto que se estaban dándole pasaportes hondureños a delincuentes internacionales, o sea que está infiltrada la sección de pasaportes y el registro civil, ¿no? También había facilidades para introducir vehículos robados. Recuerdo que le advertimos a los presidios, ¿verdad?, que no dieran facilidades telefónicas de otro tipo, y recuerdo yo que en el año 2000 o 2001, unos delincuentes que habían sido capturados por lavado de activos, de los primeros en el país, delincuentes colombianos, creo que en ese momento, les permitieron inaugurar o abrir una escuela de computación dentro del presidio con acceso a internet. Eso creo yo que son cosas que rayan en negligencia, ¿verdad?, o en colusión. Y también recuerdo que las organizaciones de derechos humanos protestaron porque los presidiarios estaban siendo uniformados y encadenados para trasladarlos de los presidios a los tribunales. Y esas eran medidas para evitar que se fugaran, pues, ¿verdad? O tomar medidas de seguridad para evitar que estos pues tuvieran oportunidades o facilidades para fugarse, otras situaciones que se dan, ¿no? Entonces, a veces también las instituciones infiltradas son un valladar para que los señores aquí representados hoy hagan su trabajo profesional como es debido, ¿no? Porque la voluntad de ellos, la voluntad política del Estado y las técnicas y el material logístico necesario se los están brindando, ¿verdad? Poco a poco están siendo llenadas sus expectativas en ese sentido, pero esto fue una situación que se nos fue de las manos en los últimos 12 años y que ahora la actual administración, que la comenzó desde la administración pasada, está tratando de enmendar, y a la luz pues está todo el trabajo que ellos están haciendo. Muy bien, algo importante también, iba a ser una pregunta para el oficial Correa de la Fuerza Nacional Antiextorsión. Hemos visto cómo pues ha ido creciendo los ataques, ya no solo a los pequeños comerciantes o el dueño de la pulpería, el dueño del mercadito, a aquella persona que tenía su negocio que le costaba, por supuesto, pero ahora hemos visto cómo, no sé si puedo usar el término, que han ido perdiendo el miedo y se han visto ataques, por ejemplo, como a empresas repartidoras, como mencionábamos, como la Leide, que fueron quemadas varias de sus unidades, inclusive pues sufrieron la muerte de dos de sus empleados, la empresa Discovery, la empresa Cristina, la empresa Tilpa, y el día de ayer que fue quemado un automóvil un carro repartidor de café El Indio. Como Fuerza Nacional Antiextorsión sabemos que está trabajando también fuertemente con el número para que la gente denuncie, y inclusive mencionaban igual en una intervención el día de hoy en el noticiero la importancia que la población colabore con las fuerzas del orden público. Como Fuerza Nacional Antiextorsión, cuéntenos qué ha venido realizando y cómo han venido superando esos valladares que mencionaba el abogado Chinchilla. ¿Cuáles cree usted que son los resultados más importantes que ha tenido la Fuerza Nacional Antiextorsión? Bien, buenos días nuevamente. Según nuestros análisis, como Fuerza Nacional Antiextorsión, la extorsión, pues vista como una empresa y una empresa del crimen organizado, pues va a ser un tanto difícil que lo abandonen de una forma tan rápida los delincuentes, ¿verdad? En ese sentido, nosotros pues hemos desarrollado varias estrategias y varias operaciones en donde
Al inicio pues se empezaba con varias bandas emergentes como ser Chirizos, Combo que no se deja, los Benjamin y otras varias bandas que se han desarticulado, una en su totalidad y otras en un alto porcentaje. Nos hemos quedado con algo otras bandas o algo otras estructuras criminales, pero se le ha dado respuesta. Se le ha dado respuesta en algunos casos de relevancia, pero como le digo, no va a ser tan fácil que van a ser porque es una fuente económica que ellos tienen. Es una fuente bastante fuerte que ellos tienen y no la van a abandonar. Por lo tanto, las operaciones que nosotros hemos desarrollado, lo digo nosotros como FNA, en los últimos días pues hemos detenido 3 líderes. Nosotros estamos hablando de personas como Ariel, que le decomisó varias armas, municiones, indumentaria policial militar, así como otras 2 personas, alias Jaime, alias Guaraña, que son los últimos 3 que hemos detenido, que no son personas como comúnmente se dice que son personas recogedoras de dinero, son personas que en algún momento tienen mando dentro de las estructuras, pero para nosotros es un poco más complejo porque nosotros tenemos que aportar evidencias, tenemos que aportar algún tipo de indicio que nos conlleve pues, a judicializar un caso. Por lo tanto, sí se le ha estado dando respuesta y con estas detenciones pues, se han resuelto no solamente casos de empresas grandes, sino de otro tipo de negocios. Y esas serían algunas de las acciones que nosotros estamos realizando. Nos toca a nosotros la parte operativa, estrategia a nivel operativo. Y en lo que va del año, pues nosotros hemos detenido un total de unos 430 personas solo en este año por extorsión. En lo que va desde que nosotros funcionamos como FNA o como fuerza y como unidad de antiextorsión, tenemos un total de 2.157 personas, entre ellos cabecillas, y como le digo, se han erradicado incluso algunas estructuras criminales. Muy bien, un tema importante que también ha acaparado los titulares de los distintos medios, y esta va a ser una pregunta para el director Alfredo Ponce de la DPI, es precisamente la depuración policial, un tema que ha llenado de tinta los periódicos nacionales. Sabemos que son varios cientos de policías que han sido separados, investigados. ¿Cómo cree usted que, o cuál es su visión con respecto a esta operación que se ha venido realizando, que ciertamente no es fácil? Son elementos a quienes la ciudadanía considera pues aliados en contra del crimen, y resulta que en algunos casos la manzana podrida está dentro de la institución. ¿Qué ha realizado la Dirección Policial de Investigación y cuáles son las acciones y las actividades que usted cree que vienen a mejorar ese clima de confianza que debería de tener la población? Bueno, yo creo que este es un tema de la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional. De todos es conocido que más del 40% de los oficiales de Policía Nacional han sido algunos separados por la transformación policial, y también sabemos que se continúa con el proceso. Esto, en vez de venir a menguar nuestros esfuerzos, lo que ha hecho es fortalecernos a nosotros como institución. En la medida que nuestro personal esté debidamente certificado, va a crecer la confianza en el pueblo. Esto se demuestra con la Dirección Policial de Investigaciones. Nosotros todavía hasta el día de mañana cumplimos un año de existencia como Dirección Policial de Investigaciones, y yo creo que nuestro personal es debidamente certificado y diariamente están siendo reevaluados. Al menor ápice de desconfianza que se tenga un miembro de la Dirección Policial de Investigaciones, esta persona es separada de la DPI. Yo creo que la confianza del pueblo ha crecido en los organismos de investigación del Estado, y esto nos ha permitido tener eficacia y eficiencia en cada uno de los hechos que investigamos. Algo importante,
La DPI no actúa como rueda suelta, la DPI actúa en consonancia con todas las direcciones de la Policía Nacional y a través de la estrategia de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional. En muchos casos los llevamos en equipo con la Fuerza Nacional Antiextorsión, con la Policía Militar y con la misma Agencia Técnica de Investigación Criminal. Es importante señalar que la DPI ha participado en todas las operaciones que la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional ha realizado, lo mismo que las operaciones que ha realizado el Ministerio Público. Podemos destacar la operación Mesoamérica, en donde trabajamos a nivel internacional con todas las policías de Interpol a nivel de América, y también podemos destacar otras funciones que nosotros hemos realizado. Por ejemplo, detuvimos en la operación Colomoncagua varias personas con el delito de asesinato, que esa fue una estructura criminal que un departamento estaba sufriendo. La operación Olomán en Lloro. Recientemente tuvimos un alcalde en Ritoca, retuvimos un regidor también en Choluteca, y estas personas están guardando prisión. Esto quiere decir que la Dirección Policial de Investigaciones poco a poco ha ido desarrollando investigación técnico-científica. Es importante señalar que sin el apoyo de las autoridades del Estado, la Dirección Policial de Investigación no puede tener éxito. Por eso es importante señalar que ya se está empezando a construir los laboratorios de criminalística aquí en Tegucigalpa. Dentro de poco están en proceso de licitación el laboratorio de criminalística en San Pedro Sula. Tenemos 21 laboratorios móviles para todos los departamentos del país. Actualmente la DPI solo tenemos cobertura en 9 departamentos. Yo creo que en la medida que se vaya certificando cada uno de los miembros de la Dirección Policial de Investigaciones, se va a ir haciendo la cobertura en todos los demás departamentos. Es importante señalar que por cada 1.600 personas que entran a formar parte de la Policía Nacional, solo 400 pasan las pruebas de confianza. De esos 400 se someten a los procesos de educación en el Instituto Tecnológico Policial durante 11 meses. Lo que antes era 3 meses, ahora son 11 meses. Y luego, para poder pertenecer a DPI, sigue un nuevo proceso de certificación y se le da 3 meses más de capacitación especializada en el área técnica que esta persona va a trabajar. Actualmente la Dirección Policial de Investigaciones tiene personal técnico que va a trabajar en nuestros laboratorios en Corea, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile y en Argentina. Por lo tanto, vamos a tener personal altamente preparado. Yo creo que es la esperanza que debe tener el pueblo. La única forma de reducir la impunidad es trabajando en investigación criminal. Muy bien, algo importante que mencionaba el abogado Chinchilla, que se refería precisamente a las actividades que se realizaban dentro de las cárceles con algún tipo de libertad para los reos. Y quisiera preguntarle al coronel Arriaga, ahora que me lo recordó el abogado Chinchilla, siempre se ha hablado de estos operativos que se realizan dentro de las cárceles y continuamente se están dando los madrugones en las cárceles y continuamente se decomisan armas. ¿Y cómo obtienen este tipo de armas los criminales? Y lo que mencionaba el abogado también, en algún momento se mencionó que se iba a hacer una multa a los operadores de telefonía móvil precisamente porque todavía no habían bloqueado las señales dentro de las cárceles. Insólito lo que usted mencionaba, la escuela de computación con acceso a Internet. ¿Qué opinión le merece todas estas acciones? ¿Qué cree usted, coronel, que debe hacerse para pues terminar de una vez con este trasiego de armas que se da dentro de las cárceles hondureñas? Sí, Fusina permanentemente está colaborando con lo que es el Instituto Nacional Penitenciario, quien es que tiene la responsabilidad total de la administración de esos centros de detención, ¿va? Estamos ahí colaborando y permanentemente estamos haciendo acciones. Permanentemente cuando ellos nos solicitan el apoyo requerido, ahí estamos nosotros para poder realmente ayudarles a que internamente no se estén cometiendo tanto ilícito. Porque ahí, así como lo menciona usted, es sorprendente que muchas veces hacemos registros, encontramos droga, encontramos no únicamente armas blancas, sino que armas de fuego.
Y vemos que realmente el accionar delictivo muchas veces toca muchos tentáculos. Muchas veces el ser humano es tentado, el ser humano puede ser tentado y no puede él hacerle frente a esa tentación. Son manipuladores, alguien está colaborando con ellos, pero por eso es el sistema de investigación, para que estamos nosotros trabajando por eso. Y muchas veces las personas, por todas las medidas de seguridad, por todo el apoyo que se realiza en los centros, muchas veces no les agrada. A nadie les agrada que realmente que no se les permita estar actuando de una forma muy libre y que existan, digamos, parámetros que tienen que cumplir. Así que nosotros estamos trabajando realmente para ello, porque sabemos que hay muchas personas que en un tiempo estuvieron ocasionando problemas en la sociedad. Pero por las acciones que se han realizado, pues se ha logrado su captura. Se ha logrado, digamos, de acuerdo a la investigación, de acuerdo al seguimiento que se le ha realizado, se han puesto ahí en las manos de la justicia y han sido llevados a los centros penitenciarios para que cumplan con el ilícito que han cometido. Algo importante que también hemos visto continuamente en los medios, y esta es una pregunta para el coronel Reyes, es innegable ver cómo hay armas de grueso calibre también en manos de los delincuentes y hay una alta circulación de estas armas. ¿Qué sucede con el decomiso de esas armas? ¿Cómo son desechadas? ¿Y qué están haciendo los cuerpos de seguridad precisamente para frenar la circulación de esas armas que muchas veces son de uso policial o de uso militar exclusivamente y sin embargo lo vemos que están en manos de delincuentes? Así es, esto es producto de épocas anteriores en donde en el país circulaban por la situación que se vivía este tipo de armas, ¿verdad?, que con el transcurrir del tiempo fueron a caer en manos de estructuras criminales. Nosotros hacemos esfuerzos definitivamente en cada una de las operaciones, y usted mencionaba todas las operaciones que se han llevado a cabo, para poder precisamente decomisar estas armas, ¿verdad?, que definitivamente no pueden estar en poder de los criminales, tratando como siempre de desarticular estas bandas y todas las acciones que se llevan a cabo de parte del crimen organizado en sus diferentes modalidades son producto de las acciones que los diferentes organismos que operamos en el marco de Fusina estamos llevando a cabo. Una vez que las armas son decomisadas, son puestas en la fiscalía correspondiente para el trámite pertinente de ley. Así es. Quisiera pedirle a mis compañeros del máster un video de un supuesto secuestro porque quisiera preguntarles a ustedes qué opinión pues le merece y que podamos comentar y darle a la población, creo que aliento de esperanza, aunque ustedes ya han hablado ampliamente sobre las acciones que han realizado. Así que Raulito, por favor, si me ayuda. Y eso lo podemos ver que es a plena luz del día, además. Vemos, como mencionaba el coronel, pues esas armas de grueso calibre que son utilizadas. Les comentaba yo también que pues como que han perdido el miedo, que ahora estas actividades las realizan a plena luz del día, continuamente se dan en las colonias este tipo de actividades. Coronel Arriaga, ¿qué opinión le merece? ¿Cuáles son sus comentarios? Bien, digo que es muy valioso los videos que estamos viendo, son valiosos porque nos ayudan enormemente para dar respuesta y poder llegar realmente a hacer el procedimiento investigativo, a hacer el seguimiento, para poder realmente llegar y capturar a estas personas que han estado cometiendo eso ilícito. Vemos que la capacidad, o digamos, lo que están realizando estas personas, son personas prácticamente que no tienen sentimientos, personas que muchas veces andan drogadas, y una persona drogada no actúa de la forma correcta. Es parte de ello, por eso es que se ve la forma como actúan en esa situación. Por eso nosotros siempre recomendamos, siempre le decimos a la ciudadanía que parte fundamental es la seguridad personal de cada uno de ellos, ¿verdad? Estar siempre atentos a lo que está sucediendo a su contorno, realmente saber realmente cómo se va a desplazar, orientar bien a su familia, colaborar.
Creo que la colaboración que hemos tenido de toda la ciudadanía ha sido importante, todos los logros que nosotros realizamos, esas capturas que inmediatamente damos respuesta, es porque la ciudadanía, la población está haciendo conciencia, ¿verdad? Y creo que lo que es la cultura de la denuncia, la cultura de abocarse a los órganos de seguridad, a los que estamos trabajando por la paz y la tranquilidad del país, es muy importante, ayuda enormemente. Usted mencionaba el uso de la tecnología precisamente, y bueno, puede ser utilizada a favor o en contra de la ciudadanía en cuanto al crimen organizado y a estas personas pues que se dedican a delinquir y que ya casi que es una empresa, podríamos llamar que ya es otro tipo de empresa. Lo mencionaba muy bien el oficial Correa, pues que no darán tregua ni soltarán fácilmente este tipo de empresas que por supuesto les dan pues mucho dinero y a veces, ustedes lo mencionaban, mucho más que precisamente las mismas fuerzas del Estado. Para el coronel Reyes, en cuanto a la utilización de la tecnología para favorecer, para ayudar a las fuerzas del orden público, ¿qué nos podría mencionar usted en cuanto a esta actividad conjunta que están realizando con el uso de nuevas prácticas, con el uso de tecnología, precisamente para dar captura y para contrarrestar las actividades ilícitas? Definitivamente el combate al crimen organizado y sus diferentes modalidades requiere el uso de todos los recursos que el Estado tiene disponible. Y la tecnología es una ayuda que viene definitivamente a poder, en primer lugar, dar respuesta a una situación que está sucediendo. Es por eso que constantemente hacemos un llamado a la denuncia. A través de la denuncia nosotros podemos identificar, usando la tecnología, dónde está ocurriendo un hecho. Dónde está ocurriendo un hecho, poder entonces tener una reacción inmediata, que es lo que genera confianza en la población. La presencia nuestra como parte de Fusina, de todos los que estamos aquí presentes, es precisamente poder capturar a todos aquellos delincuentes que están causando temor en la población. Bueno, y precisamente, mire usted, me acaban de enviar un mensaje, una persona conocida y muy querida, y me dice, por favor, dígales que todos los días están asaltando negocios cerca de Cybex, cerca de Azón Plaza y cerca de Magic Castle. Este es cerca de donde quedaba antes, en la Rubén Darío, donde quedaba precisamente los Scouts. Literalmente le digo, ya no se aguanta, las empresas están cerrando, toda esta zona de ahí están extorsionando y asaltando con clientes adentro, inclusive a los padres de la escuela que mencionábamos cuando salen sus hijos que son de nursery. Así que bueno, ahí tenemos, y esta situación, coronel, no es exclusiva de esa zona de la Rubén Darío, también en la subida a las lomas constantemente también son asaltados los negocios que están ahí. Algo importante que ella menciona, y quiero comentarle, bueno, ella menciona los negocios de esa zona. En el caso de la Miraflores mencionábamos que ayer precisamente habían incendiado un carro repartidor de una torrefactora muy conocida en el país. Y desde que se han abierto las calles en la colonia Miraflores, la criminalidad ha recrudecido, a tal punto que una vendedora de baleadas que tenía su puesto, pues con el que comía diariamente en una de las esquinas del semáforo, tuvo que cerrar, porque a ella también le cobraban el impuesto, mal llamado impuesto de guerra. En el caso pues de estos negocios que tanto le cuestan a la población poderlos poner y llevar, y le hago la pregunta al director Alfredo Ponce de la Dirección Policial de Investigación y luego al oficial Correa.
¿Qué podemos decirle a la población como respuesta a estas quejas que continuamente recibimos? Comenzamos con usted. Bueno, es algo importante. Veíamos en el video un posible secuestro. Quiero manifestar que en este año se han dado 15 secuestros registrados en el país. Para que haya un secuestro, primeramente tiene que haber un rapto y después tiene que haber una petición de dinero como cobro o pidiendo por su liberación, de acuerdo a nuestra normativa legal. Quiero informar a la población que la Dirección Policial de Investigaciones, a través de la Unidad Antisecuestro, ha resuelto los 15 secuestros que han ocurrido en el país. ¿Y han ocurrido sin bajas pago de secuestro? Alguno. ¿Ah? ¿Han ocurrido también bajas de secuestros? En comparación con el año pasado hay una reducción del 30%, pero lo importante de este año es que todos los secuestros han sido resueltos por la Dirección Policial de Investigaciones y de todos hay personas detenidas. Esto nos refiere que tenemos un 100% de efectividad. Y por eso es importante lo que decía mi coronel, que es importante que las personas denuncien, que denuncien al 911, o que la persona afectada que vaya a interponer la denuncia al Ministerio Público o a la Dirección Policial de Investigaciones para iniciar las investigaciones. Que conste en este caso, la DPI está haciendo las investigaciones pertinentes, aunque no hemos todavía recibido una denuncia de una persona en particular, pero estamos haciendo las investigaciones pertinentes para verificar si realmente se cometió o no se cometió un delito. Es en cuanto a las extorsiones que hay en diferentes barrios y colonias. No solamente la Dirección Policial de Investigaciones, toda la Policía Nacional y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional planificamos diferentes estrategias. Por ejemplo, en estos últimos días hemos hecho varios cierres de ciudad, no solamente aquí en Tegucigalpa, sino en otras ciudades del país. Hemos hecho diferentes estrategias que nosotros totalmente no las podemos decir a los medios de comunicación porque hay estrategias de investigación que estamos trabajando en equipo con diferentes instancias de inteligencia del país y diferentes agencias de investigación, para los cuales nosotros es importante señalar, para los agentes de investigación, nosotros podemos tener conocimiento de los hechos. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es recolectar los elementos probatorios necesarios para presentar los supuestos implicados al Ministerio Público para que estos sean presentados al tribunal competente. Hay una premisa en investigación criminal, que no basta con saber quién cometió el delito, sino demostrarlo desde el punto de vista técnico-científico para que esta persona sea individualizada y puesta a la orden del tribunal competente. Es importante que las personas sigan denunciando. Nosotros tenemos varias denuncias de varias personas que nos han acercado y estamos en proceso de investigación y en su debido momento se van a dar los resultados. Yo cuando a un medio de comunicación el día de ayer le decía sobre este caso de Café El Indio, les comentaba, dentro de poco vamos a tener resultados, porque ya teníamos identificado la estructura criminal. Era una cuestión de tiempo. Bueno, y de hecho ya están identificadas las personas. No, y con elementos probatorios suficientes y ya fueron puestos a la orden del Ministerio Público para que sean presentados a un tribunal competente. Eso está muy bien. Es lo que causa pues la confianza de la población en justamente ver los resultados. Al final de cuentas, pues el caso que nos mencionaba esta persona, el ciudadano de a pie, el ciudadano que está caminando, alguien me mencionaba justamente el día de ayer, a mí me da miedo ya salir a la calle, no sé qué me va a pasar. Abogado Chinchilla, algo importante que quisiera preguntarle y comentarle a usted, hablando de toda esta fuerza conjunta de trabajo que se está realizando. Obviamente existe claramente un trabajo que se está realizando, pero también es notorio, por ejemplo, en el área centroamericana. En el caso de Nicaragua, tiene muy bajos índices delincuenciales. Se dice que es de Centroamérica el país más seguro, a pesar de que tuvieron pues una guerra civil por muchos años. Comparando a Nicaragua con los países del Triángulo Norte, de Guatemala, Honduras y El Salvador, que son los que reportan más hechos de violencia, ¿qué cree usted que sucede en estos casos tan extremos, tanto el de Nicaragua como Honduras como parte del Triángulo Norte de Centroamérica? Bueno, en alguna medida Nicaragua
sufrió un proceso que no sufrió nuestro país y tiene una organización administrativa y política diferente, tiene una situación geográfica distinta, tiene una concentración de la población también diferente a la de Honduras. La mayoría de la población nicaragüense está ubicada en la parte sur de Nicaragua y tiene una organización también que resultó de 10 años de un régimen político autoritario que pudo en algunos casos incluso cometer lo que llamamos un mal menor para lograr combatir un mal mayor, y que es a veces traspasar la línea delgada de la legalidad o la legitimidad para las actuaciones policiales y la investigación, ¿no? Que un gobierno autoritario a veces se puede cruzar porque la vigilancia y la veeduría social es menor en estos casos, o si no es menor, por lo menos está muy controlada, ¿no? Eso dio lugar y resultado también entonces a la organización de una policía de proximidad, barrial o comunitaria en Nicaragua que tiene larga data y que es efectiva, y que resultó también de la organización que tenían los gobiernos con partidos políticos de extrema izquierda, de la gente que está infiltrada en los barrios para denunciar a las personas que están de acuerdo con el régimen, ¿no? Y eso sirvió de base luego entonces para organizar también una contraparte que trabaja con la policía comunitaria en los barrios y colonias de las ciudades que conforman pues toda la geografía de Nicaragua. Así que hay ciertas características diferentes, ¿verdad?, que se deben siempre tomar en consideración. Sin embargo, aquí en el país, creo yo que a pesar de que se descuidó por 10 o 12 años el tema de la seguridad, es notoria la voluntad política del Estado, es notoria un mando unificado, es notorio un trabajo en equipo, es notorio un trabajo homologado, tanto de jueces, fiscales como policías y policía militar. Y para que el público y usted encuentren alguna similitud con recomendaciones que se hacen en el ámbito internacional, le voy a leer un pequeño parrafito de un programa de seguridad internacional. Dice, número 1, alinear las capacidades del Estado en el combate a la delincuencia organizada. Ya lo hizo el Estado de Honduras. Combatir la impunidad, disminuir la incidencia delictiva y fomentar la cultura de la legalidad, lo está haciendo el Estado. La impunidad está combatiendo desde muchos ámbitos y por eso es que vemos ahora algunos alcaldes que están siendo sindicados por delitos, porque esos territorios que esos alcaldes dirigen se convierten en zonas oscuras, en zonas marrón, en donde la delincuencia sienta sus bases y la autoridad a veces le cuesta ingresar ahí para hacer su trabajo de combate al delito y de prevención y de investigación. Recuperar el sentido original de los centros de reclusión. Se reconformó el Instituto Penitenciario, ¿verdad?, para ir trabajando en ese sentido y se están ya sentando las bases para hacerlo, ¿no? Incorporar tecnologías de la información se está haciendo también, y telecomunicaciones también, ¿verdad?, por supuesto. Toda la policía ahora está comunicada y esa era una eficiencia que teníamos en los últimos años. Profesionalizar las corporaciones policiales, fomentar la credibilidad y confianza de la sociedad en las instituciones de seguridad pública. Estos son pasos orientadores del ámbito internacional que el Estado de Honduras está siguiendo y por supuesto que los resultados no se van a dar de la noche a la mañana. La Policía de Orden Público creo que se inauguró hace un par de años, ¿no? Tres, ¿no? Hace 3 años exactamente. El trabajo de limpieza en la policía, certificación de la policía tampoco se puede hacer en 6 meses, ningún año, ¿no? Es un trabajo que data de muchos años. Esto comenzó con la comisión que dirigió el doctor Hernán Correa Espadilla, con el trabajo que hizo el abogado Gautama Fonseca, con el trabajo que inició y que ha hecho por 3 o 4 años la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, que dicho sea de paso jamás tuvo como función por ley despedir a nadie, ¿verdad? Únicamente hacer trabajo de investigación y de evaluación del cuerpo policial. Y ahora la Comisión de Depuración lo que ha hecho es culminar todo este proceso de tantos años, ¿verdad?, con las decisiones acertadas que está tomando y que felicitamos por eso, todas estas actuaciones. Entonces, como vemos, la voluntad política, la política de seguridad y las estrategias de combate a la criminalidad común y organizada que el Estado ha estado tomando van a dar sus frutos, los están dando, pero esto va a mejorar todavía ahora que los bienes y los recursos económicos de la delincuencia están siendo golpeados. Y claro, por supuesto que lo natural en estos casos es ¿qué ocurre cuando a usted le afectan su bolsa? Usted reacciona de alguna manera, ¿no? Y en este caso la delincuencia está reaccionando
con acciones de criminalidad que dejen mal paradas la imagen de los esfuerzos que el Estado está haciendo, y por eso ustedes están atacando el transporte. ¿Por qué? Porque los rapiditos estaban en manos de las maras y pandillas, se los habían quitado a los empresarios privados, ¿no? Y claro, entonces la reorganización de la Dirección de Transporte no le conviene a ellos porque es una mejora en la institucionalidad que les afecta, al igual que la mejora en las alcaldías o la separación de alcaldes o regidores que están actuando en colusión con los delincuentes, ¿no? Entonces vemos que realmente las medidas que se están tomando dicen mucho, ¿verdad?, de la voluntad política del Estado de combatir con seriedad, con responsabilidad y profesionalismo la delincuencia tanto común como organizada. Pero no se pueden esperar resultados de la noche a la mañana. Esto es un proceso, ¿no? Sobre todo por lo que usted mencionaba, abogado, porque hay ciertas cosas que se dejaron de hacer en el momento que tenían que hacerse. Obviamente, pues estos delincuentes organizados fueron creciendo en alguna medida y eso pues hay que combatirlo con inteligencia, como mencionaban quisiera agregar los coroneles. Un elemento que a veces los hondureños somos de memoria corta, la historia se nos olvida. Las autoridades actuales también tienen que combatir un asunto que aquí en el país, creo que el coronel también lo mencionó así brevemente, que es que esas armas que hay en el país y en la vecina Nicaragua, que fueron producto de las acciones civiles para combatir el avance del comunismo en la región, nadie lo ignora eso, y el uso de las drogas para obtener dinero, para comprar armas en aquel entonces, que fue financiado por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, fue una herencia nefasta que en el país todavía estamos sufriendo esa herencia, ¿no? Yo se lo dije a Mary Lee Warren, que era la fiscal adjunta una vez en Costa Rica, en una reunión de fiscales y policías que tuvimos allá por el año 2001 o 2002, que ellos no tomaban en consideración eso, y a veces el gobierno de Estados Unidos le exigen a Honduras y a nuestros países en general acciones y contundentes y más esfuerzos y más inversión en estos asuntos, y a ellos también se les olvida, ¿verdad? Que y que ellos fueron parte también y culpables de que estas bases con las cuales creció y nació el crimen organizado en Honduras, en alguna medida también ellos fueron partícipes de ellas, ¿no? Parte de la oferta y la demanda, por ejemplo, de las drogas. Bueno, hemos hablado exhaustivamente con los representantes de todas las fuerzas que tienen que ver con el orden público, con las instituciones que dan seguridad al pueblo hondureño. Podemos rescatar de lo que han mencionado, sobre todo el denunciar lo que está pasando, tener confianza en las instituciones que están, como bien decía el abogado Chinchilla y los coroneles, tanto el director Ponce, tener confianza en las instituciones que están trabajando. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Usted puede seguirnos también a través de las redes sociales, donde puede dejar sus consultas. En breve regresamos. Gracias a usted por continuar con nosotros. Estamos hablando precisamente del tema de la extorsión, el tema de las instituciones del Estado que están a cargo de velar por nuestra seguridad. Hemos hablado ampliamente sobre los operativos que se llevan a cabo, sobre cómo estas instituciones están trabajando de la mano, pues para no darle tregua a esta delincuencia que está atacando a la población. Me había quedado con un tema que tratar para preguntarle al oficial Isaac Corea en cuanto a los bienes que se le quitan a estas bandas extorsionadoras. Hablábamos que esto casi es una empresa rentable que tienen estos delincuentes. ¿Qué pasa con esos bienes, oficial Corea? ¿Cuál es el seguimiento que se les da? Y ¿qué datos nuevos se tiene sobre lo que ha ocurrido con estos bienes que han sido quitados a los extorsionadores? Bien, con los bienes que se le incautan, si es dinero y es en su momento un caso infragante, pasa a formar parte de lo que es evidencia, es parte indiciaria para poder judicializar el caso. Posteriormente esto pasa a formar parte de lo que es bienes del Estado si en caso no hay una persona o una víctima que lo reclame. Si es por parte investigativa, nosotros estamos trabajando de la mano con la Oficina Policial de Investigación Financiera, la OPIP,
Hemos trabajado también con la Fiscalía de Lavado de Activos y una parte que se ha visto hasta en los medios de comunicación, pues es la parte de la operación Avalancha. Parte de esos bienes pues han sido obtenidos por parte de la extorsión por estas bandas criminales, así como también se han hecho varios decomisos incluso de unidades de transporte. Se está trabajando ahorita con un caso que incluso está involucrado personas que están con situaciones de narcotráfico y tiene que ver con extorsión también. En su momento, solamente que esto dura un poco más la investigación, no es tan decir en un mes vamos a tener resuelto un caso, porque hay que hacer bastantes solicitudes, buscar información, ubicación de los bienes y estar seguros de que efectivamente esos bienes son parte de obtenidos por acciones ilícitas. Licenciada, perdone, cabe agregar que la oficina administradora de bienes incautados, que como bien decía él, es la encargada de administrar todos estos bienes que son decomisados, recuperados a los delincuentes, es una oficina creada mediante la ley contra el lavado de activos. Inicialmente estaba adscrita a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, pero por la reestructuración actual que se hizo, ¿verdad?, de toda la cuestión de seguridad, está adscrita ahora a la Consejo Nacional de Seguridad. Y bueno, es importante también que la población tenga confianza sobre la buena administración que se hacen de estos bienes, aunque en algún momento, si ustedes recuerdan, hubo alguna crítica, sobre todo por algunos bienes que fueron incautados en el norte del país que no estaban siendo bien utilizados y que hubo de alguna manera una intervención contra el encargado de administrar esos bienes para que le diera buen uso. Pero son excepciones a la regla. La regla es de que los bienes están a buen recaudo, bien embodegados, bajo techo, asegurados y bien con mantenimiento. Y que se toman excepciones, además, cuando sucede algo así. Claro. Algo importante que estábamos hablando con el coronel David Arriaga, que es importante, pues ya estamos viendo las actividades que realizan las fuerzas de manera coordinada. Y eso quisiera resaltarlo porque es importante saber que todos están en el mismo sentir y pensar y están hablando y que las instituciones no están trabajando de manera descoordinada. Pero hay un elemento muy importante y es precisamente, bueno, ya estos muchachos están grandes, pero ¿qué pasa con el papel también de los padres de familia, coronel Arriaga? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen también los padres de familia, que somos los encargados de formar a estos muchachos que ahora estamos viendo, pues que los utilizan también como banderas, muchachitos de apenas 10, 12, 13 años que están siendo utilizados por las fuerzas delincuenciales? Tenemos un gran compromiso como padres. No únicamente tenemos que dejarle toda la responsabilidad del Estado, porque muchas veces de todos los problemas sociales que están pasando, de todo lo que estamos viviendo, muchas veces queremos justificar nuestra irresponsabilidad paternal en el Estado. A alguien tenemos que señalar. Pero nosotros como padres somos responsables. Tenemos que tener autoridad suficiente para poder controlar a nuestros hijos, para poder orientarlos. Como padres tenemos el gran compromiso de ser un buen ejemplo. Tenemos que rescatar la autoridad que hemos perdido. Hemos perdido la autoridad. ¿Y por qué la hemos perdido? Porque en los hogares existe tanta desintegración familiar. Hemos perdido muchos principios y valores. Hemos perdido el temor a Dios. Porque en una familia donde existe realmente el temor a Dios, las cosas son diferentes. Hay armonía, hay paz, hay tranquilidad, hay un buen consejo para ellos. Y tenemos que rescatar eso. Tenemos que asumir el compromiso. Si vemos la gran cantidad de personas que se capturan diariamente, la gran cantidad por los diferentes delitos, diferentes faltas, vemos que un gran porcentaje de esas personas capturadas diariamente, vemos que es por violencia doméstica, problemas en el hogar, problemas con la familia. Y tenemos que ver eso nosotros, todos tenemos que colaborar. Vemos el papel que hace la iglesia, fundamental pues para fortalecer y rescatar los principios. Todos tenemos culpa en lo que está sucediendo en la sociedad. Todos tenemos compromiso, no únicamente una entidad en sí. Hay algo que yo siempre repito y que a la gente a veces no le gusta y me critican.
el servicio militar obligatorio que teníamos en el país no era un disuasorio para la criminalidad, pero sí era un formador de valores. Yo soy abogado con estudios en historia, en administración y otros temas, y a pesar de que siendo hijo de un militar, de un general de las Fuerzas Armadas, no estaba obligado a prestar mi servicio militar porque estaba exento de él según la ley, ¿verdad?, como profesional universitario. Y aún así me presenté voluntariamente y lo presté. Y ahí aprendí algo importante, que los jóvenes que atravesaban por el servicio militar se les inculcaba valores, se les inculcaba respeto a la autoridad, se les enseñaba a impartir y a recibir órdenes, a trabajar en equipo y aprender a trabajar duro en equipo. Y eso entonces eran situaciones que luego la juventud, cuando después de sus 2 años salía de las Fuerzas Armadas a la vida civil de nuevo, eran cosas que nadie se las iba a quitar, que las traían consigo y que les enfocaban a su vida civil de una manera diferente a como se está siendo enfocado ahora. Se notaba, por supuesto, quién estaba, que yo se lo mencionaba al coronel, recuerdo a mis compañeros, precisamente con el servicio militar, pues estaban en cosas buenas, llamémosle así. Ya para terminar el programa, sí quisiera, pues brevemente, la opinión de cada uno de ustedes sobre, pues, qué podemos esperar a futuro, ustedes como representantes de estas instituciones, con respecto a la situación que estamos viviendo. Todos tenemos la esperanza que va a mejorar, por supuesto. Quisiera comenzar con usted, coronel Reyes, sus apreciaciones sobre este caso. Así es, yo quisiera hacerle un llamado al noble pueblo hondureño de que tengan confianza en sus autoridades. Estamos comprometidos seriamente en resolver este flagelo de la delincuencia. Todas las acciones que tomamos van encaminadas a ese sentido. Exhortarlos a que fomenten la cultura de la denuncia. Eso es importante para nosotros. Ser positivos. Vamos en la ruta correcta. Hemos hecho cosas importantes, pero nos faltan muchas cosas más por hacer. Estamos integrados como fuerzas de seguridad del Estado. Este es un fenómeno que requiere la participación activa de todos los estamentos de la sociedad hondureña y hacer un llamado a ser positivos, que van por la ruta correcta. Estamos tomando las acciones pertinentes y agradecerle la confianza que tiene la población en la Policía Militar del Orden Público y en las Fuerzas Armadas. Coronel Arriaga. Sí, a la población queremos decirle que el Estado está trabajando. El Estado está dando respuestas. Y todos los logros que hemos obtenido es gracias también a la población que está colaborando. Necesitamos de ellos, la colaboración de ellos. La denuncia es vital, la información que nos proporcionan es vital. Pero también hay que reconocer que como seres humanos, como hombres que tenemos sentimientos, tenemos que reconocer que hay un ser supremo, que es Dios, el que nos da el aliento de vida, que nos da la fortaleza, que nos anima a seguir adelante. Yo quiero compartir en esta oportunidad un versículo bíblico en el cual como nación tenemos que agarrarnos de ellos, tenemos que hacer conciencia de que no solos vamos a lograr esta situación, no solos vamos a sanar, digamos, lo que está pasando, necesitamos de acercarnos a Dios. Y quiero compartir, porque es importante, este versículo que lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, donde la palabra nos dice que si mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En ese sentido tenemos que estar, en ese ambiente tenemos que caminar, que solo, digamos, no vamos a lograr todo. Hay un ser supremo que está con nosotros, que está con Honduras, y con los esfuerzos que estamos haciendo, yo sé que Honduras va a ser diferente, y la paz y la tranquilidad va a llegar a Honduras. Muchísimas gracias, coronel. Y bueno, brevemente para mis invitados, tanto al director Ponce, el oficial Correa y el abogado Chinchilla, sus apreciaciones. No, muchas gracias a Canal 11 por invitarnos. Quiero decirle a la población, la investigación criminal se le está dando especial tratamiento por parte de las autoridades gubernamentales. El excelentísimo señor presidente de la República
y todas nuestras autoridades consideran que para reducir la impunidad es necesario apoyar la investigación criminal. Se están dando todos los recursos, tenemos personal altamente certificado, capacitado y otro personal que se está capacitando en las áreas técnicas. Por lo tanto, hay que tener esperanza que poco a poco se va a ir reduciendo la impunidad. Y otra cuestión importante, como decía mi coronel, no nos olvidemos de Dios. Dios es que marca nuestras pautas y nos define nuestros objetivos. Y al pueblo hondureño, solamente decirle, no nos cansemos de hacer el bien. Es importante que cada uno de nosotros ponga su granito de arena y que hagamos el bien en cada una de nuestras acciones. Muchas gracias. Oficial Potts. Bueno, que confiemos en Dios y decir a la sociedad, a la población hondureña que la lucha contra el crimen pues es una lucha de todos, no es solamente de la autoridad, sino también de toda la sociedad, en el sentido de que nosotros necesitamos denuncia, necesitamos la información para poder realizar nuestro trabajo y realizarlo bien. Abogado Chinchilla. Sí, muchas gracias también por la invitación. Nos decía el sabio Valle que la moral de la familia es la moral de la nación. Y las Sagradas Escrituras también nos dicen que hay que instruir al niño en su camino y que aun cuando fuere viejo no se va a apartar del buen camino. Hay que trabajar duro también en fomentar valores en el país. Y nos decía el general José Trinidad Cabañas Fiallos, brazo derecho de Morazán y expresidente de la República, que no se trata de construir la república de algunos, sino que de construir la república de todos. Y en la construcción de esta república también pasa por la labor ciudadana de confianza en las autoridades y de la cultura de la denuncia. Las autoridades, para ellos la denuncia es un baluarte magnífico para el trabajo que realizan en contra de la delincuencia. Pues bien, muchísimas gracias a nuestros invitados el día de hoy por haber expuesto las acciones que se están llevando a cabo precisamente para combatir la criminalidad. Pues a usted, como mencionaban los invitados, también contribuir como ciudadano responsable con la denuncia. Y bueno, muchísimas gracias a usted por habernos permitido entrar en sus hogares, por la confianza y por supuesto por su sintonía con Canal 11. Será hasta una nueva emisión de La Entrevista. Mientras tanto, que tenga usted un muy buen día.